Bueno, vamos a continuar con masas sólidas. Los tumores son subsólidos en realidad, muy celulares con abundante agua celular. Entonces, son similares a lo dicho en quistes, pero realzan con contraste tomográfico o por resonancia y tienen circulación con Doppler color. O sea, ya hemos explicado que en la ecografía la imagen tumoral sólida, en lugar de ser anecoica, es hipoecoica, y cuando hacemos Doppler demostramos circulación porque se trata de un tumor sólido. Se trata de un tumor sólido benigno o un tumor sólido maligno. O sea, el tumor sólido en general siempre plantea la duda. No es como el quiste simple y complicado, que siempre son benignos, el quiste complejo que plantea la duda. El tumor sólido siempre plantea la duda, aunque hay algunos casos en que son muy característicos de malignidad o de benignidad. El tumor sólido se ve hipoecoico en ecografía y no anecoico, y realza el Doppler color la circulación interna, lo cual demuestra que el contenido no es agua. Cuando hacemos una tomografía computada, nosotros vemos una imagen hipodensa, sin contraste. Si permanece hipodensa con contraste sería quiste, pero cuando realza con contraste es porque es sólida. En una imagen de T1, en resonancia lo vemos como una imagen hipointensa. ¿Por qué? Porque los sólidos son células que están compactadas, están una pegadita a la otra. Entonces, si bien las células son agua en su mayoría, no son moléculas de agua dispersas, sino que son celulares, están más agrupadas. Entonces, nosotros vamos a tener que va a haber un contenido acuoso, va a ser hipointenso porque no deja de ser agua en un 60%, pero suele ser un gris dentro de los grises, un poquito más claro, un poquito más intenso, porque hay un poquito más de densidad protónica, como si fuera agua congelada, que el hipointenso del líquido. Mientras más negro el T1, más posibilidad de que el agua esté dispersa, menos densidad protónica, menos protones de hidrógeno porque están más separados. Cuando son subsólidos están un poquito más juntos y el gris está un poquito más claro, pero entra dentro de la subjetividad, sigue siendo hipointenso. Entonces no puedo con lo hipointenso en T1 sin contraste determinar sólido o quístico, pero cuando le hago contraste va a tener la misma intensidad si es quístico, y cuando es celular, la célula capta el gadolinio, es como darle millones de protones de hidrógeno. El gadolinio es una sustancia que tiene una capacidad magnética muy intensa y pasa de ser un gris de una tonalidad a un gris muchísimo más claro. Captó gadolinio y me dice que el realce con contraste ya no es un quiste, sino que es un tumor sólido. En T2 no hay forma de diferenciarlo porque el sólido es celular, subsólido es agua, y el agua, por más que la compactemos, va a ser hiperintensa y no podemos jugar entre más blanco, menos blanco, mediano blanco, moderado blanco. Conclusión, en T2 lo sólido tumoral, que es muy celular, es mucho componente de agua y va a ser blanco en T2. Y en T1, al ser mucho contenido de agua, aunque esté más apretada, va a ser un gris un poquito más claro que el agua libre, no libre, encapsulada, pero que no sea celular, pero en definitiva va a ser hipointensa. Entonces, si ustedes me muestran sin contraste la
resonancia en T1 y T2, yo puedo decir que esto es un quiste hipointenso y que esto es un quiste hiperintenso. Y que el agua en T1 se ve hipointensa y en T2 se ve hiperintensa. Porque en T1 el agua, las moléculas de agua están separadas y la densidad de cantidad de protones de hidrógeno es baja. La cantidad por centímetro cúbico de protones de hidrógeno es baja porque tengo uno acá, otro acá y otro acá, no juntitos. Bien, aunque al ser celular estén un poquito más juntitos, va a ser un poquito más gris, un poquito más clarito, pero en la gama de grises. No tengo capacidad de ojo para decir si esa hipointensidad es para agua o para subsólido. Es como en tomografía, va a ser hipodenso. Sabemos que si la densidad es 0, es agua. Si es 80, si es 70, es subsólido. Es decir, estamos o 20, o 30, o 40, podemos apuntar a un poquito que sea subsólido, sea agua dentro de la célula. Pero también estamos siempre en la duda. Entonces, yo en estas tres imágenes sin contraste, yo no puedo determinar si esto es líquido o esto es sólido. Lo blanco va a ser sólido por el agua de la célula en T2. Lo blanco va a ser agua quística en T2 por las moléculas de agua que procesan como el agua los protones, un trompo acá, otro trompo acá, otro trompo acá, otro trompo acá. Y la célula lo tiene un poco más juntito, pero igual el agua citoplasmática es agua, no es hielo, es agua. Entonces siguen estando separados y van a procesar, van a rotar los protones y va a ser hiperintenso. Un tumor sólido va a ser hiperintenso en T2. El agua va a ser hiperintensa en T2. El agua va a ser hipointensa en T1 y el tumor va a ser hipointenso en T1 y van a ser hipodenso sin contraste en la tomografía computada, sea célula porque tiene mucha agua y la densidad va a ser subsólida, cercana a 0, que sea 40 unidades de Hanfield, pero mi ojo no me deja ver si tiene 10, 5 o 40. Por eso, sin contraste, ni la tomografía ni la resonancia me permiten la diferencia entre quístico y sólido. Sí la ecografía, porque anecoico es negro, hipoecoico es gris. El ojo permite diferenciar gris de negro. Entonces, por eso se dice que el gol estándar para diferenciar quístico de sólido es la ecografía y no los otros métodos, porque gris es sólido y negro es líquido y no lo discute nadie. No necesito pedir ni unidades ni nada, absolutamente nada. Ahora, para confirmar en tomografía si el contraste de gris oscuro pasó a gris claro, si el T1 de gris oscuro pasó a gris claro, el T1 y la tomografía con contraste sí me permiten poner el sello de sólido, pero tengo que inyectar yodo en la tomografía y gadolinio en la resonancia. Y los dos, cuando hay insuficiencia renal en el paciente, están contraindicados, porque no tiene forma de eliminar los metabolitos que genera y son tóxicos dejarlo en el organismo. En vez de la ecografía, sin administrar nada, diferencia líquido de sólido. Bien, y el T2 no sirve para diferenciar líquido de sólido. O sea, en general no es la forma. Bien, entonces, esto ya lo explicamos en estudios, en diapositivos anteriores, donde yo puedo primero diferenciar una imagen quística de sólida, a través de la ecografía porque es hipoecoica, a través del Doppler porque tiene circulación color, a través de la tomografía porque captó contraste, a través de la resonancia porque captó gadolinio en T1. Ya está, estamos en una imagen sólida. Sacamos quiste simple, sacamos quiste complejo, sacamos quiste complicado. Estamos en una imagen sólido, subsólida, celular, pero ya estamos en una formación, podemos decir, tumoral, una formación sólida. Bien, ahora entramos con este patrón en otro capítulo. Ya no olvidémonos de que con este patrón, si yo veo una imagen hipoecoica, Doppler positivo, yo no puedo pensar ya en quiste ni nada.
Si yo veo una imagen hipodensa que captó contraste en tomografía, hipointensa que captó gadolinio en resonancia, se acabó la palabra quiste, sólida. Y es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuándo sospechamos que un tumor sólido es maligno? Porque ahora se plantea otra cosa, así como en los quistes se sospechaba simple o complicado, benigno, complejo, la duda, el sólido puede ser benigno o maligno, pero es un tumor. En medicina no se llama tumor al cáncer, se llama tumor a una masa sólida. Ya es una tumoración, aunque la tumoración represente algo benigno o maligno. Bien, y ya tenemos el patrón que mostramos en la diapositiva anterior y lo habíamos ya mostrado anteriormente. Bueno, cuando es heterogéneo, uno de los signos de malignidad, no hay un patrón dominante o único, ya lo voy a explicar. Cuando tiene un gran efecto expansivo de masa, comprime, infiltra, eso es algo lógico. Si el tumor maligno está así y va creciendo, perdón, si el tumor va creciendo, es maligno. Si el tumor está así hoy y está así dentro de un año y está así dentro de 2 años y creció un poquito a los 5 años y creció otro poquito a los 10 años, es benigno. Ahora, cuando más crece, más comprime al parénquima adyacente, más lo quiere invadir, más infiltra al parénquima adyacente. Mientras más crece, más invade conductos, venas, arterias, ganglios, más invade. Entonces, gran efecto expansivo, infiltrativo, ya la masa sólida del mismo compartimento anterior, hipoecoico, Doppler positivo, hipodenso que capta contraste en tomografía, hipointenso en uno que capta contraste, pero crece mucho. Tiene contornos irregulares, infiltra como patas de cáncer, de cangrejo. Bien, entonces, mientras más, que en 6 meses se duplicó, en un año se triplicó. Bien, eso sí, ya sabemos, el patrón es el mismo que les expliqué recién, pero las características de la forma que infiltra, de su estructura heterogénea, de su capacidad de crecimiento y la multiplicidad sólida. Cuando ya hay muchos sólidos, no quísticos, sólidos, también habla el gran crecimiento o la proliferación intraorgánica en muchas colonias, habla de malignidad. Es sentido común, habla de más malignidad. Es más, cuando los sólidos tienen diferentes tamaños, más maligno, porque cuando son todos iguales, de similar tamaño, podría plantearse una multiplicidad sólida benigna. ¿Por qué? Porque estos son signos sospechosos, no es que siempre que sea múltiple va a ser maligno, siempre que sea heterogéneo va a ser maligno, siempre que tenga efecto de masa va a ser maligno. No, no es así. La mayoría de los tumores malignos tiene multiplicidad sólida o gran efecto de masa o infiltración del parénquima adyacente o son heterogéneos en su estructura o tienen las 3 cosas y le ponemos el sello o tiene una y estamos en duda o no tiene ninguna y le ponemos casi el sello de que es benigno. Pero siempre estamos que la mayoría es un tema de que no podemos hacer histología. Por supuesto que toda masa sólida podemos decir, es más probable que sea maligno, o sea, le ponemos compatible, la palabra compatible es decir, hice una semiología y es compatible con, no estoy aseguro. Después, quien va a decir es la punción y el que tiene el microscopio y ve las células, y sí, y ahí me dice. Por eso cuando ustedes, insisto, cuando yo voy a un congreso y cuando ustedes escuchan a alguien que los puede incluso hacer en algún lugar sentir o subestimar, ¿cómo puede ser que sepa eso? Si yo no lo entiendo, no lo está razonando. Claro, cuando a mí me ponen en un congreso, esta TAC fue un hepatocarcinoma, me ponen una imagen, esta me ponen otra imagen, fueron metástasis múltiples. Y yo digo, pará, ¿qué soy yo? ¿Un mermo? ¿Un mermo? Claro, el que está hablando está jugando con el diario del lunes.
Claro, con el diario del lunes, una vez que yo le hice ecografía, tomografía, resonancia, analicé, punzamos, el anatomopatólogo me mandó el informe y una vez que tengo el diagnóstico lo monto en una diapositiva y digo, esto es un hepatocarcinoma, próxima, y así, bueno, qué genio, no, no es genio, está jugando con el diario del lunes y nosotros nos creemos menos, no, no es así, nosotros hagamos la semiología que estamos hablando. Veamos el efecto de masa, si comprime, si infiltra, la multiplicidad, la heterogeneidad o la homogeneidad, el poco efecto de masa, el ser único. Y orientémonos a lo benigno y de acuerdo al órgano que esté, va a ser, por ejemplo, en el ovario un tumor benigno es el fibroma, o el mioma ovárico, fibroma ovárico, y un maligno es el tumor de Brenner de ovario. Bien, uno tiene más característica maligno, otro benigno. En la mama un tumor benigno se llama fibroadenoma. ¿Y cómo es el fibroadenoma? Sólido, hipoecoico, homogéneo, Doppler negativo o muy escasa circulación, contornos bien definidos, neto, no infiltra el parénquima adyacente. Y así es homogéneo en T1, realza homogéneamente en T1 con el contraste, es hiperintenso en T2 en forma homogénea. Todo lo que expliqué para ser homogéneo, dibujadito a compás, con tonos bien definidos, se aplica para mama, para tiroides, para ovario. Y claro, en tiroides le llaman al benigno adenoma y al maligno adenocarcinoma. En mama le llaman al benigno fibroadenoma y al maligno cáncer de mama. Y en ovario le llaman al benigno, si es sólido, fibroma. Si no, puede ser un fibrosarcoma, que también es un tumor maligno. Pero la semiología es la misma, teoría unicista. No hay que estudiar una imagen para ovario, otra imagen. La misma imagen, ustedes le dicen, ¿dónde está la ecografía? ¿Qué es esto? Porque le muestran una ecografía. Claro, el ecografista sabe dónde está poniendo el transductor. Ustedes no. Y pueden perderse, pero cuando ustedes le muestren una foto, díganle, bueno, ¿y qué está estudiando? No me digas el diagnóstico, ¿es ovario, es páncreas o es mama? Porque vos estás haciendo la ecografía y sabés dónde estás poniendo el transductor. Yo no. Entonces el ecografista le dice, es una ecografía de mama. Perfecto. Es un tumor benigno. Perfecto. Por ser mama, el tumor benigno más frecuente, 98%, es un fibroadenoma. ¡Qué capo que sos vos! ¿Cómo sabes todo? No, no sé todo. Hago una semiología y la aplico de acuerdo al órgano. Y ya sabemos más que muchos médicos, ¿eh? ¿Por qué la heterogeneidad? ¿Por qué una masa sólida más heterogeneidad es sugestiva de malignidad? Fíjense. Bueno, por un lado tenemos las rojas, que son lo rojo, que son células tumorales que son diferentes entre sí, porque las células cancerígenas son anárquicas. Entonces, si es un tumor maligno, una es grande, una es chiquita, una es mediana, una es gigante, una es amorfa, una tiene una otra forma y demás. Después están las células del parénquima agredidas, porque el tumor invade. Y las células del parénquima agredidas se destruyen. Yo las he dibujado como poligonales, porque ya es el hepatocito deformado. Es el folículo deformado en el ovario, es la célula de la glándula mamaria, del acino que produce leche, deformado. Entonces ya no tiene la misma característica, ni ecogenicidad, ni resuena en resonancia, ni densidad en tomografía que la célula normal. Es un parénquima dañado. Y después en el centro suele haber agua, necrosis licuefactiva. ¿Por qué? Porque el tumor se suicida en el centro. Les explico. El tumor se nutre de la sangre que viene del parénquima adyacente. Se nutre de la sangre que viene del parénquima adyacente. O sea que si yo tengo, el tumor está acá, este es el hígado o el riñón o el ovario o la mama, toma los vasos sanguíneos y después forma sus propios vasos sanguíneos. A medida que crece, la parte que está en contacto con el parénquima donde está alojado está beneficiada porque toma sangre del parénquima adyacente.
toma sangre del parénquima adyacente, entonces nunca va a tener problema. Pero la parte cuando va creciendo, la parte que queda en el centro depende de la angiogénesis, depende de que el tumor forme vaso sanguíneo para enviarle oxígeno a la parte central. Entonces, ¿qué pasa? Si crece muy rápido, la parte periférica, en la perimetría, siempre va a tener vasos sanguíneos del huésped, del órgano huésped, donde lo aloja. Pero la parte central, que depende de que el mismo tumor genere vasos nuevos, angiogénesis, nuevos vasos, para nutrir a lo central. Si el tumor crece muy rápido, es más rápido el crecimiento que la angiogénesis. Y el centro se necrosa, se muere, célula muerta, se licúa, se transforma en agua, porque la célula que es agua, y si se muere se degrada el citoplasma, si se muere se degrada el núcleo, si se muere se degrada el aparato de Golgi. Entonces, ¿qué queda? El agua. Entonces, en el centro suele haber necrosis licuefactiva, se llama. Y después acá hay una proliferación de fibras que se suman, que no están dibujadas, pero habrían como fibras que tienden a bloquear el proceso, tienden a decirle, o sea, el mismo organismo forma colágeno que le dice al tumor, quédate ahí. Entonces, ¿qué pasa? Se mete colágeno, pero es de nuestro organismo. El organismo es como que forma fibras colágenas para bloquear, que no son células, son fibras colágenas. Entonces, ¿qué pasa? De pronto tengo una masa que tiene células tumorales que son diferentes entre sí. Una es diferente a la otra. Por ejemplo, una característica de la célula tumoral es que algunas son multinucleadas, o sea, son tan anárquicas que una célula en vez de tener un núcleo tiene 10 núcleos, y otra tiene 8 núcleos, y otra tiene un núcleo. Son totalmente anárquicas. Es un tejido desigual. Células comprimidas, células infiltradas, dañadas, agredidas por el tumor del huésped. El hepatocito deformado, el folículo del ovario deformado, la célula tiroidea deformada. Ya resuena diferente, ya tiene una densidad diferente, ya tiene una ecogenicidad diferente. Después tengo agua en el centro, pero puedo también ver zonas de necrosis porque falló la angiogénesis. No es el tumor un arquitecto, el tumor es un mal arquitecto. Entonces, no es que a veces hasta la necrosis está en la periferia y forma como falsos quistes porque son de agua. Y después le agregamos colágeno como si fuera fibras. Cuando ustedes mezclan todo, no puede ser homogénea la masa, es heterogénea. Heterogénea en la ecografía, heterogénea en la tomografía, heterogénea en la resonancia, heterogénea en el realce. Mientras que el tumor benigno es un tumor de crecimiento lento o nulo, entonces nunca tiene necrosis adentro, porque hace angiogénesis ordenada, es un buen arquitecto, crece muy lento, tiene un tiempo de duplicación de años, no de 6 meses, o no crece. El tumor benigno está formado por lo que se llama células diferenciadas. ¿Por qué? Porque se llaman indiferenciadas cuando es tan anárquico que no entiendo qué célula tiene el cáncer. Y diferenciada cuando yo puedo decir, mira, el tumor benigno está formado por hepatocitos que han crecido de más, por células tiroideas que crecieron de más, pero las puedo diferenciar, las puedo identificar. Entonces, ya no tengo una cuestión de que hay células anárquicas. Al no crecer tanto, no destruyen al parénquima. Entonces no me deforman las células. Entonces, al no crecer tanto, no quedan células sin circulación. Entonces, al tumor benigno le saco la necrosis licuefactiva. Al tumor benigno le saco las células agredidas. Al tumor benigno las células rojas las hago todas iguales. Y el tumor benigno en general, el organismo no necesita encapsularlo, se encapsula solo, se autolimita. El maligno crece, infiltra y se autosuicida en el centro. Entonces, a más homogéneo, contornos más redondos, más nítidos, que no me infiltran, es más
más benigno. Bueno, y la heterogenicidad está explicado porque el tumor maligno tiene células cancerígenas desiguales, células del parénquima agredidas distintas a las del no agredidas, zonas de agua, zonas de fibra. Entonces me da una heterogenicidad. Entonces ahora entiendo que el patrón heterogéneo, el patrón de efecto expansivo de masa que comprime, infiltra, y la colonización del órgano por múltiples nódulos sólidos son lo que hace sospechar que un tumor es maligno. Entonces se da el patrón hipoecoico que realza con Doppler, hipointenso que realza con Doppler, hipodenso que realza con Doppler, hiperintenso pero que puede ser heterogénea la hiperintensidad, ya no es todo blanco sino por ahí blanco y negro en T2. Entonces todo heterogéneo. Y tengo que sumarle los otros puntos, la heterogeneidad, el efecto de masa, infiltrativo y la multiplicidad. Y ahí tengo los signos que orientan, no siempre son malignos. ¿Qué pasa? Termina siendo sólido, subsólido y agua, de todo, para que no sea heterogéneo. La heterogeneidad, una vez que sabemos que no es quítica, razonamos así. En ecografía vamos a tener que la masa sólida tiene diferente ecogenicidad y diferentes realces con Doppler, zonas con más Doppler y zonas con menos Doppler. La tomografía tiene diferentes densidades y realza en forma heterogénea. Y la resonancia tiene diferentes intensidades, sin patrón único dominante y realza en forma heterogénea. Todo heterogéneo. Ahora, no buscar traducir literalmente una imagen. Si es heterogénea es porque el tejido es heterogéneo y explica que tenga diferentes ecogenicidades, diferentes densidades y resuene diferente en el resonador en las dos fases, en T1, T2 y que capte heterogéneamente el contraste. Pero yo no me puedo decir esta zona es más líquida, esta zona es subsólida, esta zona es sólida. Listo, es heterogéneo. Si es heterogéneo, mientras más heterogéneo sea, es porque está compuesto por fibra, por célula, por agua, por células dañadas, por células cancerígenas desiguales. A más heterogeneidad, más posibilidad de malignidad. Yo no puedo ponerme literalmente a explicar esa heterogeneidad, cada punto a qué corresponde. Primero defino que es sólido. Primero defino que es sólido. Primero defino que es hipoecoico en ecografía y no anecoico. Primero defino que es hipointenso en T1 y realzó con contraste en T1. Primero defino que es hiperintenso en T2. Primero defino que es hipodenso en tomografía, pero realzó con contraste y aumentó las unidades de Hanfield cuando le dimos contraste iodado y es sólido. Segundo, defino si es heterogéneo u homogéneo, ya sea en su estructura o en su realce. Bien, a más heterogeneidad, más posibilidad de maligno. Razono, es grande, creció mucho en poco tiempo, tiene contornos irregulares, infiltrativos como si fuera un cáncer o es bien redondito. O sea, ¿tiene efecto expansivo infiltrativo o no? Comprime el conducto biliar y dilata la vía biliar, comprime el conducto pancreático, dilata el conducto pancreático, efecto expansivo positivo. Bien. Es múltiple o único, múltiple. Entonces, claro, ya tengo todo. Entonces se compró todas las fichas para decir, señor, estamos con un cáncer. Todas las fichas. Ahora, siempre es compatible con. Nada en medicina es absoluto. O sea, hasta que no tenemos la punción y el microscopio que nos dice que es cáncer, no podemos asegurarlo. Siempre hablar la palabra compatible con y ser humilde en esto. Por eso les digo que cuando un profesor o quien sea en un congreso dice esto era un hepatocarcinoma, esto y uno se siente como un inútil, no, porque él no vino a enseñar, él vino a demostrar que sabía, que eso es otra cosa, pero está jugando con el diario del lunes. Está jugando con el diario del lunes, claro, ya cargó la diapositiva cuando le habían hecho la histopatología. Así que yo quiero que razonen, no que me hagan diagnóstico. Y que me digan, de acuerdo al razonamiento, es compatible con esto, podría ser aquello, pero no descarto aquello. Si el razonamiento fue correcto y se orientaron, un quiste complejo, un quiste simple, un quiste complicado, una masa sólida homogénea, una masa sólida heterogénea, si es heterogénea más maligna, si es homogénea más benigna, los contornos, la expansión, todo eso, y ustedes en base a eso van a decir que es. Después le ponen nombre y apellido.
Le ponen el nombre, no sé, fulano de tal. Depende de qué. Si está en ovario, va a ser fulano de tal. Si está en útero, va a ser, en páncreas, va a ser fulene de tel. Y si está en mama, va a ser fulanito de fulanito. Cambian los nombres. Pero la semiología que yo hago en un fibroadenoma mamario, en una masa sólida de ovario o en una masa sólida de páncreas, es la misma. El razonamiento es este. Pues lo que pasa es que en páncreas no se da el fibroma, se da en el ovario o en el útero. En mama se da el fibroadenoma y en hígado el fibroadenoma no se da. Y en páncreas tampoco. Pero ya es como decir el nombre. Fulanito de fulanito, fulanito de fulanito, se llama, le ponemos nombre. Pero, ¿saben que es muy interesante que a ustedes le digan esta resonancia es de hígado? ¿Qué opinás de esta imagen? Y ustedes estén en condiciones de decir quiste simple, quiste complicado, quiste complejo, masa sólida de aspecto benigno, masa sólida de aspecto maligno. Ya está. Y después le preguntan a usted, al que le está haciendo esa pregunta, ¿y dónde está? ¿De dónde es esto? Y esto es de hígado. Ah, bueno, mirá, benigno tenemos este y este. Maligno, bueno, ya lo van a estudiar. Lo interesante es que cuando ustedes estudien, ya y le hagan la teoría unicista para no estudiar en clínica médica la imagen de cada enfermedad por separado. No, a los 2 días que se recibieron de médico se olvidaron de todo. ¿De qué sirve? La formación expansiva, compresiva, invasiva, bueno, una es el conducto dilatado. Acá me faltó, voy a salir un segundo, me faltó el dibujo. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Voy un segundito. Pase de diapositivas, configuración de la presentación. Vamos a tildar esto, aceptar. De paso veo que estemos grabando. Bien. Bien. La formación expansiva me genera que un conducto esté dilatado. Esto es un signo de... ¿Cuáles son los signos? Acá estamos hablando de expansiva, compresiva, infiltrativa. Uno es que esté al lado de un conducto y el tumor dilate al conducto, este conducto. Bien, entonces, si dilata este conducto, yo puedo pensar que está infiltrando al conducto. Es una forma de decir es compresiva, invasiva. Bien, en páncreas será el Wirsum, en hígado será el conducto colédoco, hepatobiliar, etc. Es lo mismo. El parénquima comprimido, acá está dibujado como un halo negro, El parénquima comprimido es diferente al no comprimido. El tumor, cuando crece, cuando tiene potencial de crecimiento, el parénquima hace resistencia. Le hace resistencia. Entonces, mientras más crece, más se expande, más presión hace. El parénquima hace una fibra de colágeno, lo envuelve de colágeno y le hace como una cápsula. Vos sos cáncer, no tenés cápsula, yo soy organismo, me defiendo y yo la hago. Entonces aparece como una zona fibrosa alrededor del tumor que tiene diferente densidad, diferente cogenicidad, diferente intensidad, realza diferente al resto del tumor. Entonces como que tiene lo que se llama el signo del halo. El halo lo que expresa es la reacción del organismo que a la masa, el parénquima forma como colágeno alrededor, un ovillo de colágeno, para decirle al tumor que es muy expansivo, quédate. Y mientras más colágeno le formó y más ancho es el colágeno, es porque el tumor hizo más fuerza. Si el tumor es benigno y hace poquita presión sobre el parénquima, ¿dónde está? Con que le forme una sola capita de colágeno está. Entonces, mientras más gruesa sea la capa de colágeno peritumoral, más malignidad. Si es así, más malignidad. Si es así, más malignidad, porque el organismo reacciona más a más agresividad. Ese es el tema. Eso, al ser colágeno, el tejido comprimido del parénquima en parte es
el parénquima aplastado, el parénquima comprimido y la reacción fibrótica pseudocapsular. Es una mezcla lo que es el halo peritumoral. En general, en ecografía suele ser más negro que el propio tumor, porque en parte se muestra como colágeno, en parte como agua, en parte como parénquima deformado, pero en general es más negro, es más hipoecoico. En tomografía pasa exactamente lo mismo, generalmente es más hipodenso, porque la densidad del agua y de la cantidad de agua que tiene la fibra colágena hace que tenga menos densidad. Por supuesto no realza con contrastes, como una fibra o hepatocitos o células renales o células ováricas deformadas que están comprimidas, aplastadas. Entonces, en general es como que hay necrosis en esa cápsula, es un componente de agua, necrosis, células deformadas, colágeno, porque es la parte del parénquima que está en contacto con el agresor. Entonces la célula hepática pasa a estar deformada, la célula tiroidea pasa a estar deformada, la célula ovárica pasa a estar deformada. ¿Y qué va a captar el contraste? Y además tienen fibras que tienen mucha agua, entonces van a tener menos densidad y la célula deformada se necrosa en parte, pierde su membrana, pierde la solidez, entonces va a ser hipodensa. En resonancia, en T1, como tiene fibra colágena que tiene mucha cantidad de agua y además tiene células que se degradan, que se comprimen, que pierden las membranas, empieza a ver como agua, entonces en parte también es como moléculas de agua que se separan y es hipointensa. Pero en T2 va a ser hiperintensa porque va a ser más agua, pero el tumor también es hiperintenso y el quiste hiperintenso es todo blanco en T2. El T2 hasta nos permite diferenciar el edema, el líquido peritumoral que suele haber del tumor propiamente dicho. Bien, entonces en el T1 con contraste es el gol estándar. Bien, porque el contraste va a realzar la masa y va a realzar mucho más que la fibra que está comprimida, la célula que está comprimida alrededor del parénquima. Entonces, en una palabra, el parénquima le hace una cápsula. Esa cápsula está formada por fibra, colágeno, agua. Esa cápsula está formada por daño celular, agua. Esa cápsula está formada por células que se necrosaron con necrosis licuefactiva porque tratando de hacer fuerza perdieron y es agua. Entonces en ecografía suele ser un halo anecoico. Se vemos la masa sólida y el halo anecoico. En resonancia, en hipointenso, vamos a ver que va a ser la masa sólida es hipointensa, pero un poquito gris más claro, y el halo va a ser un poquito gris más oscuro, y se va a ver como un halo, y cuando le haga el contraste va a realzar más la masa que el halo, porque el halo está dañado, el halo es célula que no capta el gadolinio. En tomografía va a ser hipodenso, pero va a realzar el tumor. Pero el halo, que es colágeno, no realza. El halo, que es agua, porque el colágeno tiene agua y porque la célula comprimida tiene agua y está destruida, no realza. Entonces, en general, el halo es negro. Entonces, ¿qué se dijo? Vinieron los famosos pintores descriptivos de la medicina y dijeron la imagen en ojo de buey. ¿Por qué? Porque tiene el tumor y rodeado de un halo. Mientras más halo tenga, más grueso sea el halo, es porque más agresivo es el tumor. O sea que si esto negro es grueso, es más agresivo el tumor. Si es finito, apenas un halo fino, regular, es porque el tumor está creciendo lentamente y es más probable de benignidad. Y ahí vienen los clasificadores. El halo fino que mide menos de 2 milímetros es benigno. Miren, el halo fino es fino. El halo grueso, irregular, más grueso, o el halo interrumpido, quiere decir que el tumor lo venció,
porque puede haber un halo que es la pseudocápsula, la falsa cápsula que el organismo quiere limitar, y el tumor se le coló por acá, se le metió por acá, se le metió por acá, y el tumor terminó haciendo que el halo sea incompleto. Entonces dijeron, halo grueso, halo incompleto, sugestivo de malignidad, halo fino, regular, muy finito y completo, sugestivo de benignidad. Conducto dilatado, sugestivo de malignidad. Conducto no dilatado, sugestivo de benignidad. Y después, el contorno infiltrativo estrellado, así, estrellado, que infiltra, sugestivo de malignidad. Entonces ya tenemos la heterogenicidad por tener distintos componentes, los contornos irregulares, el halo grueso, irregular o incompleto, y los conductos adyacentes comprimido y dilatado. Todo eso hace que el patrón sólido, que repetimos ya hasta el hartazgo, porque ya lo saben, hipoecoico, hipodenso que realza con contraste en tomografía, hipointenso que realza con gadolinio, y en T1, hiperintenso en T2, con ese patrón yo además analizo sus contornos, su heterogeneidad, su capacidad de crecimiento, el signo del halo, y me oriento a benigno maligno. Bien. Claro, y sugestivamente los fibroadenoma en mama no tienen halo o tienen un halo fino irregular, o sea, y, separado de la palabra, regular y finito, o no tienen halo. El cáncer suele tener un halo grueso, irregular, ancho y muchas veces incompleto. Bien, y lo mismo pasa en cerebro. El glioblastoma, que es un tumor maligno de cerebro, suele ser, además de múltiple, que es otra característica de la malignidad, suele tener halos gruesos, irregulares, incompletos, y el astrocitoma, que es un tumor benigno de cerebro, o no tiene halo, o tiene un halo finito, y nada más. Entonces la teoría unicista. No hay que estudiar la imagen para cerebro, la imagen para hígado, la imagen para páncreas, no. En páncreas dilata el Wilson, y sí, porque está el Wilson, no está el colédoco. Bueno, en la cabeza de páncreas está el colédoco. Un tumor de cabeza de páncreas puede dilatar al colédoco, porque el colédoco tiene una porción pancreática, retropancreática, y puede dilatar al Wilson. Pero porque está en ello, no porque dilate al Wilson. El tumor maligno dilata al conducto que está. Por ejemplo, un signo de tumor de cáncer de mama, del ductal que se origina en el galactóforo, en el conducto galactóforo, es la dilatación del conducto galactóforo, pero no de mucho, porque cuando la mujer dio de amamantar y quedan algunas veces todos los galactóforos un poco dilatados, pero cuando yo veo que todos los galactóforos son así, y uno es así, todos son así, y uno es así, tengo que pensar que hay un tumor que me dilata ese galactóforo, no va a ser que dio de mamar por un solo conducto. Entonces le dicen, hay sospecha de carcinoma intraductal, pero ¿cómo sabe este tipo? No, está aplicando esto. Si lo aplican en mama, cáncer de mama, dilatación del galactóforo, en Wilson, en páncreas, cáncer de páncreas, en hígado, la vía biliar dilatada y comprimida y dilatada, y el paciente amarillo patito porque acumuló bilirrubina y se llama ictericia, y cáncer de hígado. Y el cáncer de páncreas, que comprime al colédoco y al Wilson, va a dilatar los dos. El cáncer de cuello uterino, el útero, tiene una cavidad virtual. ¿A qué tapa el cáncer de cuello uterino? A la cavidad uterina. No actúa como un conducto, pero en definitiva es como si fuera un conducto. Cuando la mujer va a menstruar, no puede menstruar a través de su conducto, de su cavidad uterina. Entonces la cavidad del cuerpo uterino se transforma de virtual en real, se acumula de sangre. ¿Por qué? Porque está el cáncer de cuello uterino que tapa, es expansivo, infiltrativo, compresivo, y al tapar dilata, la sangre no sale y se acumula en el cuerpo del útero y se llama hematometra, hemato de sangre, metra de útero. ¿Pero por qué? Y ahí piensan en un cáncer de cuello uterino y están aplicando este mismo concepto. Bueno, entonces, acá vamos a dibujar lo que faltó, el conducto dilatado,
el parénquima comprimido, el signo del halo, y la heterogenicidad que explicamos. Todo esto orienta a malignidad. El otro aspecto es la multiplicidad sólida que orienta a malignidad. Ahora, especialmente cuando tienen un nodulito así, otro así de grande, otro chiquitito, otro mediano. ¿Por qué? Porque cuando son todos de igual tamaño puede ser maligno, pero cuando son multiplicidad sólida de diferente tamaño, por lo que explicamos en pulmón, si son metástasis, no todas se dan el mismo día. Una tienen un día, otra tienen 50 días y otras se dieron hace 100 días. Entonces, una es grande, como esta, otra es mediana, como esta, otra es mediana chica, como esta, y otra es chiquita como esta. Mientras más anarquía de tamaño, más posibilidades de que sea una metástasis en donde sea. Incluso un tumor primario, el hepatocarcinoma puede ser multicéntrico, pero se originó en un lado, después apareció un centro en el otro. No van a aparecer el 29 de septiembre del año 2020 todos en el mismo día, no. Entonces, cuando yo tengo un nódulo así, un nódulo así, un nódulo así y otro nódulo así, yo pienso que puede ser o metástasis en el hígado o un hepatocarcinoma multicéntrico. Bien, entonces la anarquía de tamaño. Y después, o sea que siempre la multiplicidad sólida orienta a malignidad. Ahora, se tiene que dar en conjunto con los otros signos porque hay muchas, es el signo más inespecífico. La heterogenicidad, los contornos irregulares, el halo grueso, el halo irregular, el halo incompleto son un poco más específicos, o sea, más seguros, más fidedignos de malignidad. La multiplicidad sólida es un signo más, como el crecimiento. El crecimiento que sea rápido, a veces los procesos inflamatorios crecen rápido, a veces los hematomas crecen rápido. O sea, es un poquito más que a veces orienta a que nos puede confundir. Pero, o sea, que la multiplicidad sólida orienta a malignidad, pero es menos fiel a la malignidad, que la heterogenicidad es muy fiel a la malignidad, el halo ancho incompleto es muy fiel a la malignidad, lo que hemos estado explicando, la compresión de conductos es muy fiel a la malignidad. La multiplicidad sólida es un signo orientativo a malignidad. Bien, bueno, entonces razonamos. Primero, tenemos que determinar si es un patrón sólido o quístico. Segundo, si ya sabemos que es sólido por todo lo que expliqué, en base a todos los signos orientarnos a la malignidad, y si ya sabemos que es maligno porque se compró toda la ficha, porque sabemos que lamentablemente ese paciente tiene todo para ser maligno, el cáncer será, de acuerdo al órgano que estoy, un adenocarcinoma de tiroides, un fibrosarcoma de ovario, o un adenocarcinoma de páncreas. Iguales signos. Esto es un ejemplo de todo. Acá hay una resonancia que tiene multiplicidad, heterogenicidad y contornos lobulados irregulares. Fíjense, esto es sin contraste y con contraste con gadolinio. Sin contraste ya se veía esta masa, que tenía esta zona de diferente intensidad. Esta también, de diferente intensidad, heterogenicidad y lobulada. Yo ya veía esta masa que tiene esto hipointenso, todo es hipointenso, pero esto es más hipointenso. Y esta masa, que tiene contornos algo lobulados, no es redondita, y tiene un centro más hiperintenso. Estoy viendo masas de contornos lobulados
heterogéneas, de diferente tamaño y múltiples. Le hacemos contraste y capta heterogéneamente. Acá captó mucho, esto captó moderado y esto no captó el gadolinio. Lo mismo pasó acá, esto captó menos y esto captó más. Esto captó mucho, esto captó mucho. Entonces cuando yo tengo sin contraste heterogeneidad y el realce con contraste también es heterogéneo, más contraste para acá, un poco menos para acá, un poco más para allá, un poco menos para acá, un poco más para allá, todo heterogéneo. Entonces tengo multiplicidad, heterogeneidad, contorno. Al estar en hígado pienso en metástasis. ¿Por qué? Porque el hepatocarcinoma multicéntrico serán cirróticos y los cirróticos tendrían que tener este contorno del hígado irregular y lo tengo muy regular, muy bien dibujado. El cirrótico lo tiene como festoneado porque es un hígado fibroso. Y es más raro el hepatocarcinoma que las metástasis. Pero también podría ser un hepatocarcinoma multicéntrico. El que me va a decir es el patólogo. Fíjense en ecografía. Acá tengo multiplicidad de nódulos. Bien, esto es lóbulo derecho, esto es lóbulo izquierdo. Pero además está en contra que a prima facie pareciera que todos los nódulos son de igual tamaño. No, fíjense. Acá hay 3 nodulitos chiquitos. Acá hay un nódulo más grande. Y acá hay un nódulo mediano. Primero. Segundo, son todos hipocoicos, o sea, una multiplicidad sólida, de diferente tamaño. Y tercero, fíjense el contorno. Este es irregular. Lo vamos a dibujar. Bien, este es irregular y heterogéneo. Fíjense que yo lo dibujo. Incluso acá de contornos poco definidos me cuesta, pero parece que viene por ahí. Ahí hace como una vegetación. Tiene contornos irregulares. Y vean la estructura heterogénea. Hay áreas de necrosis licuefactiva. Algunas periféricas y otras centrales. El que podría darme dudas es este. Este me podría dar dudas porque se ve bastante redondito, homogéneo. Me podría dar dudas. Este no. Este tiene una zona blanca y el resto más o menos, por lo menos heterogéneo. Entonces tengo multiplicidad sólida, hipocoica y no anecoica. Multiplicidad con nódulos de diferente tamaño. Cada nódulo analizado, uno por uno, tengo varios que son de contornos irregulares. Tengo varios que son heterogéneos. Entonces, ¿qué tengo que pensar? En malignidad multicéntrica. Como el hígado tiene contornos regulares, no es cirrótico. Y el hepatocarcinoma se da prácticamente en cirrótico. Es mucho más raro que la metástasis y los que se dan en cirrótico. Para un hepatocarcinoma primario multicéntrico no cirrótico es rarísimo. Estadísticamente lo supera la metástasis. Yo puedo decir que esto es un cuadro muy probablemente maligno, de masas sólidas múltiples, compatible con metástasis. Y buscaría el tumor primario de dónde viene para colonizar ahí. Bien, pero si el anatomopatólogo me dice que es un hepatocarcinoma, es correcto. Y me puede decir que son nódulos benignos. Hay una patología que es la hiperplasia nodular focal que puede ser múltiple y simula metástasis. Y sí, pero es más rara y da algunos otros aspectos. Pero a veces simula, entonces siempre usar la palabra compatible, nunca seguro. Siempre compatible. Hay cuadros que son muy característicos porque tenemos toda la ficha. El paciente viene con un cáncer de colon, ha perdido 40 kilos, tiene la multiplicidad ecográfica, tomográfica por resonancia sin contraste, con contraste de la tía, de la abuela. Claro. Entonces viene el genio y dice, tiene metástasis hepática de úlcera de colon. Y tú dices, qué bárbaro. No, qué bárbaro, no, juntó todas las fichas. Claro, tiene una en 1.000.000. Es como que yo no veo el animal que anda por el techo, pero dice miau y anda por el techo, y el que dice que es un perro es medio burro, claro. Pero tenemos que tener toda la ficha.
La mayoría de las veces medicina no la tenemos, pero sí hablamos con el diario del lunes, y somos bastante soberbios con eso. Y los hacemos sentir mal a ustedes, y eso está mal. O mal al médico. Cuando van a los congresos y vienen los profesores, no a enseñar, sino a demostrar que saben. Anda. Bueno, y acá tenemos, esto también es una ecografía, parece una resonancia, pero la ecografía a veces tiene filtros que son, se llama armónica 1, armónica 2 y demás, que la hace parecer una resonancia. Pero claro, acá yo tengo también prácticamente está minado este hígado de nódulos sólidos que son absolutamente heterogéneos, hipocogénico, hiperecogénico, ecogenicidad intermedia. Yo no hablo mucho de isoecogénico, hablo de hiperecogenicidad intermedia, porque iso significa que tiene igual ecogenicidad que el parénquima adyacente. Isodenso es que tiene igual densidad que el parénquima adyacente. ¿Quién corno puede darse cuenta que hay algo isoecogénico? Si lo patológico tiene igual ecogenicidad que el parénquima adyacente, mi ojo no lo va a ver. Si es isodenso con el parénquima adyacente, no lo voy a ver. Entonces, cuando estoy en el medio, no lo llamo isoecogénico, lo llamo ecogenicidad intermedia. O sea, hipocoico, hiperecoico, ecogenicidad intermedia. Hipodenso, hiperdenso en tomografía, densidad intermedia. Hiperintenso, hipointenso en resonancia o intensidad intermedia. Hablo cuando estoy hablando de heterogenicidades, ¿no? O sea, hay zonas de intensidad intermedia, de baja intensidad, de alta intensidad y punto. ¿Y qué me importa que es ISO la terminología? Heterogéneo, ya está. Bueno, acá hay multiplicidad, heterogeneidad y contorno, por lo cual esto es malignidad de acá a donde sea. Bueno, esto es páncreas. Yo no les puedo mostrar esta imagen en un examen y decirle, díganme que usted es páncreas, porque yo estoy haciendo, está bien, esta es la glándula pancreática, esta es la aorta, todo de acuerdo, pero el que está haciendo la ecografía sabe, porque está poniendo el transductor. Yo lo que les puedo decir, miren, estoy en páncreas, en una ecografía, y las dos flechas rojas le están marcando algo que, las dos flechas están marcando algo dentro de esto que sería el área pancreática. Ese me fue un poquito de más. Bueno, pero sería el área pancreática. Yo quiero que me digan las dos flechas rojas. Entonces, ustedes dirán, y esto es líquido, ¿no es cierto? Es anecoico. Sí, pero además de anecoico, líquido es tubular. Si es tubular es un conducto. Si es un conducto dilatado dentro del páncreas es el wirsum, no hay otro. Y esto es un nódulo sólido, hipocoico, no es anecoico. ¿Qué es hipocoico? Es sólido, irregular. O sea, si tengo un nódulo sólido, hipocoico, pero irregular, aunque no sea heterogéneo, es irregular, es un signo, la irregularidad. Pero además tiene el signo de expansivo, me está infiltrando el conducto pancreático, me lo está dilatando. Entonces, es un cáncer de páncreas. Pero si yo les digo que esta imagen es este conducto, les digo, estoy viendo el colédoco y veo esta imagen y ustedes me dicen, un tumor de colédoco que dilata el colédoco, correctísimo. Y si yo le digo que es una ecografía de mama y me dicen que esto es un carcinoma intraductal de un galactóforo que dilata la mama, correctísimo, porque ustedes no pueden saber en dónde estoy, con el transductor y en dónde. Simple. Entonces a mí me interesa que ustedes me digan que hay una masa hipoecoica irregular que está comprimiendo, amputando, obstruyendo un conducto que lo está dilatando. ¿Y por qué es un conducto? Porque es líquido. ¿Y por qué hay líquidos que son quistes? Sí, pero es tubular. Si tengo un túbulo, si tiene una forma de canal, así y así, es un conducto dilatado, así sería un quiste. El mismo ejemplo, estoy en páncreas. Entonces, las dos flechas, esto es páncreas, no piensen en otra cosa. Entonces me dicen, ¿esto qué es? ¿Anecoico? No, esto es anecoico. Esto es líquido. Pero ¿cómo es este líquido? ¿Quístico? No, es tubular.
es un conducto, es un túbulo. Es así. Es así. Entonces es un conducto dilatado. ¿Qué conducto hay en páncreas? Le pregunto. El Wirsung. ¿Cómo está el Wirsung? Dilatado. ¿Y por qué está dilatado? ¿Qué más ven? ¿Qué marca la otra flecha? Y veo una masa sólida. ¿Y cómo es esa masa sólida? Heterogénea. Fíjense, áreas más hiperecoicas. ¿Qué más? Tiene contornos irregulares. Se los dibujo. Miren. Miren. Viene por ahí. Ahí hace una lobulación. Hace otra lobulación. Ya está. ¿Para qué dibujar más? Con esa. Acá ya hay otra lobulación. Tiene contornos irregulares, es heterogénea, es grande, amputa el Wirsung. Bien, ¿es malo o bueno? Es maligna, una masa sólida maligna. ¿Y en páncreas cómo se va a llamar? Y cáncer de páncreas. Como el páncreas es una glándula, todos los tumores originados en glándulas se llaman adenocarcinoma. En la glándula mamaria hay un adenocarcinoma de mama, excepto que se forma dentro del conducto, que es un carcinoma ductal. Pero es histología eso, nada más. Dejémoselo, digamos cáncer de páncreas y dejémoselo al patólogo que diga, porque si fuera un linfoma de páncreas, un tumor linfático, y si fuera una metástasis en la cabeza de páncreas. Entonces, cuando yo presento esto y digo, a ver, esto se trata de un adenocarcinoma. No, esto se trata de una masa maligna en la cabeza del páncreas, maligna por esto, punto. Se acabó. Si después quieren decir que lo más frecuente es el adenocarcinoma de páncreas, en vez de un 10 tendrán un 10 felicitado. Está bien. Pero es lo más frecuente. Ahora, si alguien me dice directo, entonces el adenocarcinoma de páncreas, y no sé si aprueba. ¿Por qué? Y porque puede ser una metástasis. A mí no estoy buscando eso. Pues la verdad que yo estoy buscando que ustedes razonen. No me lo larguen de memoria. Porque cuando razonen van a aprender la teoría unicista para aplicarla en todos los lados y no van a terminar de cursar radiología y se van a olvidar. No, al contrario, no se van a olvidar de haberla cursado. Porque razonaron. Esto también yo les tengo que decir que es páncreas. ¿Cómo está el efecto expansivo de esto? Este efecto expansivo está dado porque el Doppler me determina que esta vena está comprimida. Si está comprimida, aplastada, es un signo de expansión. Es seguro de malignidad y acá lo dudaría porque es muy homogéneo. Y porque hoy como homogéneo, los contornos no son que me está infiltrando, lobulando, metiéndose en el parénquima vecino. Solo tengo un signo. Con el Doppler es expansivo, me orientaría a malignidad. Aparte, casi en páncreas, el tumor sólido benigno no existe. Entonces, cuando ya digo que es sólido, casi puedo asegurar con altas chances que es maligno. Pero si además tiene efecto expansivo, lo doy por seguro. Pero en otros lugares del organismo, por ejemplo, esta imagen me la ponen en mama, y un fibroadenoma también a veces comprime un poquito. A veces también comprime un poquito. Entonces, yo tengo que tener además que para hacer cáncer sea heterogéneo, sea irregular, infiltre, comprima, tenga todo, un poquito más. Y a veces estamos en duda, discutimos entre los radiólogos, mira, no sabemos, pero sí, obviamente, ante la sospecha, punción guiada, ¿no? O sea que nosotros a veces podemos dar el diagnóstico con alta certeza, a veces podemos solamente decir que estamos en duda y que vamos a proceder a la anatomía patológica. Fíjense, expansivo versus no expansivo, benigno versus maligno en páncreas. El benigno no dilata el conducto, el maligno lo dilata. Acá está el que le mostré recién, el conducto de Wirsung dilatado. Y acá está el conducto de Wirsung normal. Normalmente en ecografía el Wirsung no se ve o tiene menos de 3 milímetros. Bien, y acá yo veo una masa que fíjense que podríamos decir que es bastante homogénea. Es difícil. Con respecto a los contornos, no son definidos, no es que sean irregulares, es difícil decir dónde empieza y dónde termina, son indeterminados. Porque la única masa, yo les decía que el tumor sólido de páncreas benigno casi no existe, y no, casi no existe. Hay una forma que se llama pancreatitis crónica focal. Pancreatitis, todo lo que termina en itis, es inflamación. La pancreatitis crónica focal suele formar un
tumor de tipo expansivo. Y esto es un pseudotumor, es un falso tumor de páncreas, un falso tumor de páncreas. Y el conducto de Wirsung no dilatado. Al no estar dilatado el Wirsung, me hace pensar que esto no tiene efecto expansivo. Al estar dilatado, que tiene efecto expansivo. Esto es maligno, esto es benigno. Como en páncreas, lo benigno no existe como tumor, sino como un pseudotumor, el diagnóstico más probable es que sea una secuela de una pancreatitis crónica focal. Se llama pseudotumor por pancreatitis crónica. Ahora, hay tumores de páncreas malignos que no infiltran el Wirsung y no lo dilatan. Y hay tumores de páncreas benignos de pancreatitis crónica que dilatan al Wirsung. O sea que hasta que no tenga la punción, yo no puedo hacer exacto el diagnóstico diferencial, porque a veces el conducto de Wirsung pasa por acá y el cáncer está acá. Y yo creo que no lo dilató. O el conducto de Wirsung está acá y el cáncer está en el proceso uncinado. Y yo creo que no lo dilató. Entonces, si yo tengo el antecedente de pancreatitis reiterativa como para justificar una pancreatitis crónica focal y el conducto de Wirsung no está dilatado, ahí ya junté todas las fichas. Ahí ya la junté y digo, este cuadro es benigno. Pero si me ponen esta imagen sola, yo le diría, mirá, no dilata el Wirsung, es probable que sea una pancreatitis crónica focal porque tumor benigno sólido en páncreas no hay y esto tiene aspecto de ser benigno, es bastante homogéneo y no dilata el Wirsung, pero a veces los tumores de páncreas no lo dilatan por estar ubicados muy arriba o muy abajo de donde pasa el Wirsung. Lo que sí en cabeza de páncreas, que es donde está, la mayoría de las veces cuando está muy arriba, comprime el colédoco y dilata el colédoco y tengo dilatación del colédoco arriba y me ayuda. Entonces yo le puedo decir, mostrame el colédoco. Y si el colédoco no está dilatado y no dilató el Wirsung, bueno, mira, es muy probable que sea una pancreatitis crónica, pero no tiene antecedente de pancreatitis, punцemos. Ahora no, si tiene antecedente de pancreatitis reiterativa, no tiene dilatado el colédoco, no tiene dilatado el Wirsung, bueno, perfecto, basta. Tenemos todas las fichas para el diagnóstico benigno. Y esto ya lo expliqué. Un cáncer de riñón. No me voy a detener mucho porque acá hay un tumor que me reemplazó al riñón, que es totalmente heterogéneo, con contornos lobulados, con intensidades diferentes, hipointensa, hiperintensa, hipointensa, intensidad intermedia, es con contraste, realzó heterogéneamente. Perdón, es con T2, pero tiene una heterogeneidad total. Acá lo veo con T2 porque tiene líquido perirrenal. Los tumores suelen sangrar a la celda perirrenal. Y es un T2 porque en general tanto el hígado como la vértebra resuenan muy bajo en T2. Bien, ¿qué es lo que me importa a mí? Que esto mismo, esta misma semiología, yo la hice en esta resonancia. Esto era con realce, pero fíjense la masa heterogénea. Y esa masa heterogénea la ponen en riñón, acá, y se acabó. Es un cáncer de riñón. Imágenes que confunden. Hay 3 casos frecuentes de error. Uno es el angioma hepático. El angioma es un ovillo vascular. Al ser vasos sanguíneos uno al lado del otro, las interfaces sólido, líquido, sólido, porque tiene pared vascular, sangre, pared vascular, sangre, pared vascular, sangre, pared vascular, sangre, pared vascular, sangre. Es un ovillo de vasos. Entonces genera interfase sólido, líquido, sólido, líquido, sólido, líquido. Y eso rebota en ultrasonido. El ultrasonido lo que podés peor darle para el sonido, para que atraviese esa interfase. Por eso cuando ustedes quieren aislarse del ruido en su casa le ponen triple vidrio, sólido aire, sólido aire, sólido aire, porque las interfaces abruptas agotan al sonido. Entonces generan ecos de retorno, pero no pasa el sonido, rebota y el ecógrafo recibe muchos ecos de retorno. ¿Y cómo lo dibuja? Blanco, blanco.
Y eso me dice que tiene múltiples interfaces. Y lo único que tiene múltiples interfaces en el hígado es el angioma, porque es un ovillo vascular. Además es una malformación, no es un verdadero tumor. Entonces no comprime, no ejerce efecto expansivo y tiene contornos bien definidos. No comprime el conducto biliar que está al lado, no comprime la vena que está al lado, no comprime la arteria que está al lado. No tiene efecto expansivo, no crece nunca. Es una malformación. Entonces patognomónico, ni siquiera se lo controla. Porque al ser malformación y no un tumor benigno, no crece. Porque al ser un ovillo vascular es blanco, hiperecoico, es la única imagen blanca, hiperecoica, bien definida, que no tiene efecto de masa, porque es en realidad una malformación que se lo considera patognomónico. Pero claro, no rompe el esquema que veníamos hablando, anecoico, hipoecoico. Y esto es hiperecoico, sólido, porque no sería líquido. Y nos rompe un poco el esquema, por eso dije hay 3 excepciones. Este angioma se suele dar en riñón, también es blanco, pero mezclado con grasa. Pero no importa, se llama angiolipoma, pero predomina el componente angiomatoso. Entonces también es blanco. Entonces el tumor redondito blanco bien definido en riñón es un angiolipoma. El tumor blanco redondito bien definido en hígado es un angioma. Son tumores benignos. Y dan blanco porque dan reflectividad por las interfaces. Pero rompe el esquema que veníamos hablando. Por eso lo puse al final como tres cosas que pueden confundir. Esta es una. La otra es esta. Ustedes ven una resonancia que tiene esta imagen con un centro hiperintenso. Esta imagen que es la misma, con un centro hipointenso. Y esta imagen en T2 con el centro hiperintenso. Bien, la heterogeneidad haría pensar que la masa en resonancia es maligna, pero la heterogeneidad predominio central, donde ven un foco blanco, un foco negro, un foco blanco, un foco negro. A predominio central es muy común en una patología benigna que se llama hiperplasia nodular focal. Yo no les voy a pedir que ustedes me hagan este diagnóstico. Si ustedes me dicen esto es una masa heterogénea, sugestiva de malignidad, yo se los voy a probar. Ahora, si ustedes me dicen que la heterogeneidad es a predominio central y a predominio central se da en una patología que se llama hiperplasia, que es algo benigno y que forma una cicatriz central estrellada, o sea que se irradia del centro, forma el centro redondo y se irradia como espículas, como patitas hacia los lados, y del centro, y la heterogeneidad, predominio central, no anárquica como la que vimos en el cáncer de riñón, en este T2, que es una heterogeneidad totalmente anárquica, sino que es una heterogeneidad a predominio central. Es una patología en el hígado, exclusiva del hígado, que incluso puede ser múltiple, da uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, y todos tienen una manchita en el centro, sea en ecografía, en tomografía, en resonancia, con y sin contraste. Y me dicen que la heterogeneidad única o múltiple, pero a predominio central, suele ser una hiperplasia nodular focal benigna. Igual va a punción, porque perfectamente puede ser maligna. Igual va a punción, pero es un cuadro que hace excepción de lo que yo venía hablando, por eso lo puse como segunda excepción. Y la última excepción no es excepción en realidad. Esto es una tomografía sin contraste, donde ven una masa hipodensa, otra masa hipodensa, otra masa acá hipodensa, acá también una masa hipodensa. Ustedes miden la unidad de Hanfield y tiene 20 unidades de Hanfield, por ejemplo. Cuando la hacen contraste, la ven mejor. Ven esta masa hipodensa, pero dicen ¿cómo? El hígado realzó y la imagen no. Y usted me está explicando hace una hora de que el nódulo sólido es el que realza en el hígado, en cualquier lugar de la economía humana, porque justamente habíamos dicho que líquido versus sólido, ¿qué era? Que el sólido realza con yodo, el sólido realza con gadolinio. Bien, sí realzó,
tenía 20 y acá tiene 40, tenía 20 y acá tiene 45, tenía 20 y acá tiene 38. Lo que pasa que el hígado tiene una doble circulación arterial y la vena porta que trae sangre de la vena mesentérica superior, de la vena mesentérica inferior y de la vena esplénica, forma la vena porta y le lleva sangre al hígado. Y el contraste va por esa, porque va por la arteria mesentérica. Cuando lo inyecto en la vena del antebrazo, va por la arteria, va por toda la economía humana, va por la arteria mesentérica superior, inferior, va por todas las arterias, por todas las venas y llega a la porta. Y también llega a la arteria hepática. La arteria hepática también le da, es el único órgano con doble circulación. Entonces tiene tanta sangre, el hígado es una esponja de sangre que realza más que la metástasis, porque la metástasis realzó, tiene su propia circulación, es sólida, se cumple la regla, pero no tiene doble circulación, tiene su propia angiogénesis, de casualidad para no necrosarse, entonces realza, pero menos que el hígado, y a simple vista pareciera decir son quistes, porque son imágenes hipodensas que no realzaron. Bueno, acá sí realzaron. Y realza más el hígado. Bien, con esto hemos terminado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No puedo salir. Ahí está, forzar salida.